Gracias amigos y amigas de todo el globo de la República Dominicana por estar pendiente de la edición de hoy lunes 8 de mayo del año 2023. Muchas noticias como siempre de aquí y de gran parte del mundo. Nos satisfizo bastante el anuncio que se manejó el fin de semana de la Organización Mundial de la Salud. Nos dice que ha retirado ya el alerta en todo el globo por el COVID-19. A lo mejor no hay precedente, aunque sí el mundo ha tenido catástrofe como acaba de pasar, pero con tanta contundencia, atacar al mismo tiempo en todo el planeta, sin distinción de clase social, de raza, todo el que este mal enfrentó en los primeros días fue muy difícil porque la ciencia médica no tenía los instrumentos necesarios para enfrentar un mal. Atacaba y entonces quienes tenían que combatirlo tenían todo el interés, el amor, pero no había la suficiente información de cómo dominar el COVID-19. Rápidamente la ciencia, el mundo fue recuperándose de este ataque para poder en un tiempo, digamos que oportuno, poder ir atando cabos y entonces tener las herramientas necesarias para poder dominar este mal que hizo tanto daño. Dice la Organización Mundial de la Salud que se calcula 20 millones de muertos en todo el mundo por el combate que se libró con este peligroso malestar. Lo que fuimos enfrentados y que tuvimos en intensivo combatiendo con esta desgracia, si podemos tener una idea más o menos exacta de cuánto hubo que hacer para salvar la vida. Pero pensamos que esta noticia que se difundió el fin de semana tiene mucho de positivo, porque el mundo ha ido recuperándose de manera paulatina. Hubo gente que perdió el trabajo en aquellos días cuando se cerró todo para no evitar el contagio, y hubo una gran cantidad de personas que fueron enviadas a sus casas y entonces no volvieron a ocupar el puesto que antes desempeñaban. Tuvieron en algunos casos que buscar trabajo en otros lugares y hasta ahora uno no sabe qué cantidad con precisión todavía no ha podido reponerse. El mundo entero está flagelado, está con ese vacío, y esa noticia del levantamiento de la alerta por el COVID-19 en el mundo, en el país también hay una información que la dio el doctor Puello Herrera, que siempre vive conectado con grandes universidades del mundo, sobre todo donde él estudió, en Inglaterra, y nos dice algo que se sabe, pero no con la contundencia que lo ha dicho este prestigioso médico,
que hay dentro de las personas que fueron afectadas secuencia del COVID-19 que tienen que ver con presión arterial, tienen que ver con azúcar, tienen que ver con varias enfermedades que ha dejado el COVID-19, pero que ya hay una universidad que ha hecho un estudio y que este estudio ya se sabe la medicina que puede ser utilizada para contrarrestar esta secuela que ha dejado el COVID-19. Tenemos al doctor Freddy Ferreras ahí, nos alegra que sea él que esté, porque como decíamos, estábamos comenzando el anuncio que hace la Organización Mundial de la Salud, que ya ha retirado el alerta que tiene que ver en el mundo con la peligrosidad del COVID-19. Hemos puesto la pelota en la cancha del doctor Freddy Ferreras. Adelante, señor Ferreras. Muchas gracias, don Juan Francisco. Saludos para toda nuestra audiencia que cada lunes pues nos sintoniza a estas horas de la mañana. Saludos para nuestro control máster Natanael y también donde quiera que se encuentre para nuestros compañeros Jacinto y sobre todo nuestro jefe máximo, don Alfonso. Bueno, pues bastante alentadora, ¿verdad? La decisión política de la Organización Mundial de la Salud, OMS, sobre lo que respecta a, digamos, el anuncio formal del cese de las medidas de control, las medidas restrictivas que se tomaron durante la pandemia del COVID, digamos, desde finales del 2019, cuando ya la enfermedad dio notación de que se podía convertir realmente en una pandemia, ya no en una epidemia, ya no en una enfermedad localizada en China, donde se detectaron los primeros casos, sino que podía transmitirse a nivel mundial. Todos fuimos testigos de la gran preocupación, de la indefensión que causó esta enfermedad, las medidas que tomaron los estados, pues bastante fuerte. Yo creo que deja sobre todo la lesión principal que deja o que dejó esta enfermedad es lo endeble que son los sistemas de salud, tanto público como privado, y sobre todo las políticas de salud, las políticas públicas de salud, como hubo prácticamente que cerrar los países, prácticamente no había circulación en muchas ocasiones, trajo cambios enormes. Usted mismo quedó bloqueado varios días, que estaba fuera del país y no podía entrar a su país natal. Así es, todas las comunicaciones cerraron, las comunicaciones terrestres, aéreas, marítimas, pero eso afectó también en gran medida el comercio y hubo que hacer una reingeniería para poder continuar la vida. Se dieron fenómenos, las demandas, ¿verdad? Crecieron, el poco comercio, todavía estamos sufriendo las consecuencias de la paralización de los viajes, la circulación de los barcos, ¿verdad? A través de los océanos que llevan las mercancías de un país a otro. Eso se detuvo totalmente, el comercio interoceánico se detuvo e incluso post pandemia, los primeros días cuando se reactivan las actividades comerciales, el problema era con el traslado, porque los contenedores parece que quedaron dispersos, son los contenedores donde llegan las mercancías, la mayoría no llega al granel en los barcos, sino en contenedores apilados, hay uno encima del otro, y resulta que parece que los contenedores quedaron dispersos por el mundo y había que tener esos contenedores de regreso a los lugares donde se producen los equipos, los materiales, los comestibles para ser transportado, y eso encareció, no recuerdo el porciento de encarecimiento del comercio por ese elemento nada más. Lo que quiere decir, ¿cuál es la enseñanza de todo esto?
que es que este mundo como lo conocemos, lleno de conflictos, lleno de egoísmos, lleno de esa falta de solidaridad, es un mundo realmente endeble. No importa lo poderoso que seamos como país, lo poderoso que seamos como personas, una simple enfermedad nos pone de rodillas. Y esto, si lo sumamos entonces a los otros riesgos, no solamente las guerras, eh, la forma como de las competencias desleales por el poder, cómo pueden crear catástrofes mundiales equivalentes a las propias, los propios problemas de salud, digamos, los propios problemas eh, sanitarios que nos ponen de rodillas, como fue el COVID, nos puso de rodillas a la humanidad, sino también el riesgo en que vivimos por las mismas pasiones humanas de una guerra que puede ser catastrófica y rápida, y que depende de mentalidades. No hay control para esto, no hay acuerdos, y a veces una decisión puede traer como consecuencia una epidemia tan devastadora como cualquiera de las enfermedades que conocemos, y me refiero a una guerra, por ejemplo, una guerra nuclear. O sea, son los riesgos que corre la humanidad hoy en día y que pende de un hilo y que pende de la decisión de una persona o de un grupo de personas. Pero, El mundo es diferente hoy en día, es un mundo muy interrelacionado, muy interdependiente, y los actores que están manejando el mundo detrás de los escenarios, tras bambalinas, pues yo creo que no aprendieron la lección que nos dejó el COVID. Eso es bueno, doctor Ferrera, hubo su excepción. Yo quisiera saber qué fue que le hizo el resguardo a su excepción, porque a él no le dio el COVID. Y él visitaba a los amigos que lo tenían como si nada. Se presentaba cada amigo de Jacinto Ascensión que le dio el COVID, él lo visitó, pero a él no le dio. Abrimos la pantalla para que él le diga a su pueblo cuál es su secreto. Saludos, muy buenos días a esos amigos que siempre nos siguen aquí en su espacio Voz para el Cambio, como ventana abierta de posibilidades. Saludos, doctor Freddy Ferreira. Es un placer siempre, cada lunes, estar aquí con usted, Juan Francisco. Al amigo Juan Francisco, por estar siempre en esa actitud de la apertura a que los temas que tratemos se puedan visualizar, focalizar a partir de los conocimientos que tenemos cada uno de nosotros. Alfonso Torres Ulloa, el director de este espacio, saludo también. Sí, lo del COVID-19, más con esa noticia, con el tema que Juan Francisco ha introducido en este espacio hoy en la mañana, hoy lunes, se va a hablar de más adelante o ahora, antes y después de la pandemia, por lo que ha provocado, lo que ha dejado a partir de lo que usted ha mencionado. Hablar de cerca de 20 millones de fallecidos, mal contados, pero cientos de millones de personas afectadas, mucho más. Lo que pasa es que las estadísticas solamente te puede hablar de lo que son comprobados, porque son datos científicos. Tal vez, al igual que a otros, a mí es posible que me dio el COVID, pero pues, no sentí ninguna reacción, no me sentí mal, no fui al médico a que desde la ciencia se me haga un estudio a ver si realmente el COVID pasó por mi cuerpo. No lo sentí, no tuve miedo realmente de poder visitar, de poder seguir laborando con esta pandemia, en medio de ella, moviéndome para allá y para acá. Pero una cosa que yo, desde la crítica, desde la observación del comportamiento humano, del cómo nosotros ante el COVID decimos a veces por ahí una frase: primero Dios que sus santos, o quítate tú para ponerme yo.
ante la dificultad del COVID, ahí vimos realmente cómo la humanidad, cómo el ser humano realmente quería salvar su vida primero, sin importar la del otro o la de los demás. Ese tema de humanidad, ese tema de supervivencia a la hora del peligro, a quién acudo primero, y se manifestó de manera particular en los individuos, en una actitud. También vimos en el tema de las clases sociales, cómo se favorecía más a los ricos que a los pobres. Pero dentro de los países, también primero yo y luego los otros. Ahí no se pensó que si el país era pobre, cuál tenía más necesidades, porque inclusive a la hora de tener la cura, a la hora de tener la vacuna, hay países primero que secuestraron esas vacunas para ellos. Y luego ya lo que sobraba, y si quedaba más adelante, que todavía al día de hoy, a nosotros en este país no se nos han entregado unas vacunas que nosotros pagamos de los primeros a esas grandes farmacéuticas, en este caso de Estados Unidos. Realmente no sé si en algún momento se haga un informe real de lo que realmente se invirtió o el gasto que se hizo y todo lo que hay detrás, porque también dentro de esta crisis sanitaria con el tema de salud a nivel mundial, lo que provocó la pandemia, vamos a encontrar también que hay personas que se aprovecharon de ese flagelo, de estas necesidades del gobierno, del Estado, del país, para hacerse más rico en el día de hoy. Pero uno de los aprovechados fue Alfonso Torres, que escribió 3 o 4 libros en plena pandemia. Yo fui, por ejemplo, a la puesta en circulación de Pandemia Amante, Dolor Adentro, y creo que produjo también uno acerca de la AMPA, es decir, que ese se aprovechó bastante. Por lo menos aprovechó algo para él hacer un aporte a partir de sus escritos para la humanidad. Pero hay otros que se aprovecharon para hacerse más ricos y más como estos gobiernos, y más en el nuestro, tuvo que aplicar una ley que de emergencia, que creo que hasta los otros días estaba. Entonces en esa ley de emergencia ya usted sabe todo lo que venía detrás con esa ley a la hora de dar la posibilidad a personas que son funcionarias a que por ahí de esa ley de emergencia puedan realmente hacer sus actividades ilícitas para aprovecharse y provocar corrupción en el país. Sí, el comercio se fortaleció como nunca en medio de la crisis. Y creo que debería de ser o debió de ser un aprendizaje para la humanidad, para el ser humano, para cambiar ciertas actitudes que parecería que ni siquiera con el COVID estamos dispuestos a cambiar nosotros. Bueno, no sé si tenemos ya el tiempo para el cambio. Tú dirás, como encargado y jefe de esta sección, y con el cambio, lógicamente, introducir otros elementos del debate, del día a día, que son importantes también para la orientación de nuestra audiencia. Dejo en tus manos esa parte, esa decisión. La palabra jefe, cada vez que yo la oigo, todavía me da terror. Pero... No, encargado, entonces. El encargado de esta parte por nosotros. Así tú y yo, pues nos sumamos, ¿verdad? Claro, claro. Como soldados, Yo creo que al director le gusta que sea faltando 5, que se vaya a la pausa. Sí. Por ese terror que trae la palabra jefe, vamos a llegar hasta faltando 5 entonces. Bueno, perfecto. Pues nada, escuchándolo a ustedes, yo creo que sí, todo lo que ustedes dicen es bastante plausible. Esto lo podemos mirar de diferentes puntos de vista.
se dieron durante esta pandemia. Pero lo más importante, yo quiero agregar, es lo siguiente. El decreto de la OMS que fija ya el fin de la pandemia como una emergencia mundial, no quiere decir que ese decreto dice que ya no va a haber COVID, que ya no van a haber enfermedades en el mundo. No, el COVID va a seguir existiendo. Lo que pasa, y como decíamos antes, va a convivir con nosotros durante toda la vida, como así lo ha hecho. El COVID que conocemos hoy no fue diferente a la famosa gripe española que afectó al mundo durante los años de la Primera Guerra Mundial, me refiero al 16, 18 del siglo pasado. O sea, va a seguir, pero van a seguir igual las enfermedades infectocontagiosas que matan miles y millones de personas, sobre todo de los países en vías de desarrollo, los países pobres, como es la propia influenza, que mata muchísima gente a nivel mundial y que no se ha decretado nunca como una pandemia, como una epidemia, aunque está allí y existen los mecanismos de vacunación que, al igual como pasó con el COVID, pues no son realmente tan solidarios, no llegan a la misma proporción a los países pobres como llegan a los países ricos. O sea que las desigualdades se ven se ven en esta, o sea, no es que las enfermedades afectan sobre todo a los más pobres, pero las consecuencias se ven en estos sectores porque son los más vulnerables, son los que tienen menos acceso a las medidas de salud de los gobiernos, son los que tienen menos acceso a los diagnósticos a tiempo, a los tratamientos adecuados, son los que tienen menos acceso a las medidas de control y sobre todo a las medidas previsionales. O sea que en ese sentido vamos a seguir teniendo enfermedades. El propio COVID no se ha ido. El propio COVID sigue vigente. Pero para tranquilidad de los seguidores de nuestro programa, doctor, es bueno oír de su voz que usted nos diga si ciertamente existe ya el instrumento médico para poder enfrentar por lo menos las variantes que conocemos, porque cuando inició esta terrible enfermedad, los médicos no tenían la suficiente herramienta para erradicar el mal. Ya existe. No, existen, pero hay una cosa importante. Recuérdense que yo mencioné en un momento determinado que hay las enfermedades, sobre todo infecciosas, van a crear unas respuestas en el huésped. Entonces, la medida en que las personas se fueron infectando, pues fueron creando inmunidad. Por eso algunas variables que llegaron después de la primera tuvieron menos efecto en términos de mortalidad y morbilidad. Quiere decir que tú, aunque tenías la enfermedad, los síntomas fueron menores a medida que se fue expandiendo la enfermedad en la población. Es lo que en la ciencia se llama la inmunidad de rebaño. Quiere decir que si un tanto por ciento de la población, por mencionar un número, un 50% de la población padece la enfermedad, va a crear defensas y luego el virus que tiene que circular, el virus se pega desde el contagio de una persona a la otra. Entonces, si yo creo defensas, el virus viene donde mí, pero no me puede infectar, y si me infecta, lo va a hacer de una manera muy leve. Y yo voy a tener la oportunidad de no enfermarme yo, pero tampoco de no transmitirle la enfermedad a las personas que están a mi alrededor. Eso es lo que pasa. El otro variable es que, aunque sea de manera muy asimétrica, las vacunas llegaron. Aquí, por ejemplo, en el país se vacunó una buena proporción de la población dominicana, a diferencia de otros países donde no tuvieron el acceso a la vacuna, ya sea porque no le llegaran o porque no quisieron utilizarla por problemas de tipo social, problemas de tipo de creencias. Por ejemplo, en Haití, creo que la vacunación no fue tan extendida como en República Dominicana y estamos ocupando pues el mismo territorio. O sea, pero al fin y al cabo lo que la OMS quiere decir es que sí, que van a seguir habiendo casos, pero no en la proporción en que hubo en el 2020, 2021 y hasta el propio 2022. O sea, relajamos un poco las medidas. Antes andábamos con guantes en las manos, andábamos con mascarilla, andábamos forrados de arriba abajo para evitar que el virus penetrara por los sitios donde se sabe que penetra, por la mucosa nasal, por la mucosa oral, hasta por los ojos.
podía entrar este virus, ¿verdad? Por la mucosa de los ojos. Entonces, hoy en día ya andamos sin eso. Ya incluso en los hospitales, que se dijo al principio que para entrar al hospital debíamos tener la mascarilla, ya médicos, pacientes, enfermeras, todo el personal, y ya circulan los hospitales sin la mascarilla. O sea, bueno, pero doctor, yo veo que en los tribunales los jueces todavía suben con su mascarilla. A lo mejor después de esta alerta mundial ya se quiten esa traba de arriba. no, va a ser, como le digo, de manera personal. Las personas se van a ir, se van a ir ya tomando decisiones particulares, pero la mascarilla ya se sabe, ya no se están usando tantas medidas de protección como sí teníamos en el 2020-2021. O sea, ya, fíjate que hasta la forma de saludarnos había cambiado. Al principio nos saludábamos con el codo o con los nudillos. Ya la gente se está dando la mano, se está abrazando para saludarse. O sea, Cambiemos de conversación porque hemos llegado al punto que le gusta al jefe llamar a la pausa. bueno. No nos juguemos con los jefes. No, yo estoy de acuerdo con usted, por eso. Vamos a ver en el próximo segmento. Claro, por eso me puse yo adelante con usted. Hay que respetarla. A los jefes hay que respetarlos. Así es.